Oi, eu já te mandei o link do YouTube, já mandei para você ali, Maria. Então, nós Tá, obrigada. convidamos a todos, saudamos com doce, suave paz, e daí nós vamos trabalhando só um instantinho. Isso. Tá certo. Saudamos com a paz, né, de nosso mestre, dos amigos. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, então eu faço esse momento de reflexão, que na realidade é onde nós vamos buscar essa conexão, da qual não devemos abandonar jamais durante toda a existência. Porque muitos de nós, pelas práticas de espiritualidade, achamos que nos relacionamos com o divino só em espaços restritos, circunscritos. E, na realidade, em qualquer lugar, em qualquer tempo, em qualquer horário do dia. Então, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que estamos recebendo. Rogo a proteção a Maria no desenvolvimento da sua atividade, que é muito importante para a nossa experiência dessas redes latino-americanas. E peço que abençoe a ela, a família, os amigos, aqueles que vão estar conosco. Rogamos da tua paz e declaramos aberta a nossa atividade em teu nome, que assim seja. De pronto, a palavra é da Maria. Eu já mandei o link dos amigos. Sim, eu já vi, tô enviando aqui. Mas, assim, vocês... vamos falar em espanhol, né? Todo em espanhol. Perfeito. ¿Sí? Está certo. Sí, Entonces, sí. Queridos amigos, para nosotros un placer poder estar entre ustedes. Ya se habrán dado cuenta, estamos al vivo, pero miren, es como si estuviéramos tan cerquita y conversando así de temas de cómo hacemos, cómo entramos, cómo podemos llegar a ustedes. Y eso es lo rico de este programa, ¿no? Que es un programa de estudio, de reflexión, de temas bastante serios, pero también es esta amistad, esta situación tan natural con la que nosotros podemos interactuar con las personas que están tras las cámaras, pero también con nuestros amigos que están direccionando todo este programa y todo este ciclo de entrevistas que tenemos. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de lo que es la responsabilidad desde la visión espírita. Y para eso es importante poder ingresar a hacer un análisis muy importante de una pregunta que cuando yo era muy joven y estaba iniciando en esto del estudio del espiritismo, en conocer el espiritismo, yo me hacía y decía, ¿a dónde apunto con esto? ¿Qué es lo que realmente estoy buscando entrando a esta situación? ¿Desde dónde estoy visualizando? Y la primera pregunta, como les dije, viene a ser como que el límite de un antes y de un después. Es como un hito, digamos, ahí, ¿no? Que se enmarca y uno, en base a esa pregunta, va relacionando todo lo que está vivenciando. Es importante, a partir de esta primera cuestionante, poder también entender nuestros límites. Es decir, cuando nosotros iniciamos el espiritismo, pensamos que lo tenemos todo en las manos. Alguna vez escuché decir a un amigo mío hace unos 20 y tantos años atrás, nos decía, empezar a conocer el espiritismo es como destapar una botella que está llena de gas, ¿no? ¿Alguna vez han destapado una botella, una gaseosa, por ejemplo, cuando ha sido batida? ¿Qué pasa? Esa revienta, sale por todos lados si no tenemos cuidado. Y miren, esta metáfora a mí me resonó muchísimo, porque decía, es como esa botella llena de gas, ¿no? Un líquido gaseoso que va a salir por donde pueda, sin límites, si uno no tiene
la conciencia de que puede esto rebalsar, reventar, moverse, qué sé yo. Entonces, poder estudiar el espiritismo, entrar en este ámbito, es poder empezar a dosificar ese gas, dosificar esa fuerza que se ha movilizado en nosotros tan fuerte cuando queremos que todo el mundo sienta, viva y experimente lo que nosotros estamos experimentando en ese momento, reitero. Y eso es muy agotador. ¿En qué sentido? Nosotros nos desgastamos emocionalmente, físicamente, espiritualmente, porque no siempre las personas están preparadas para algo nuevo. Como cuando me llegan con la gaseosa a mi mesa y yo ni sabía que la habían batido. La abro y es lo mismo, sorprende, impacta, a veces hasta enoja, porque todo se manchó, todo se ensució, todo se rebalsó. Lo mismo pasa cuando nosotros no dosificamos todo el conocimiento que tenemos y queremos que todos pasen por esa línea, que todos entiendan, que todos lo tengan, que todos lo sientan, porque a nosotros nos hizo bien, queremos que todos se sientan tan bien como nosotros nos estamos sintiendo. Entonces, empezar a encontrarle el límite, empezar a poder racionalizar de una manera más digna para que el que convive con nosotros no sea o no se sienta atacado, no es un trabajo fácil. Y es aquí que aparece este título que me pareció muy interesante para las personas nuevas que están incursionando en el estudio del espiritismo. Entonces, miren qué importante es esto de poder reflexionar y poder entender de dónde estamos viniendo y cuál es nuestro objetivo de estar aquí dentro como espíritas. Ojo, que cuando nosotros llegamos como simpatizantes, no somos espíritas aún. Llegamos como simpatizantes. Es porque algo me gusta o porque me impresionó hablar de espíritus o porque me dijeron que dan unos movimientos que llaman paz y que a uno le hizo sentir bien y a mí me entró la curiosidad para saber si a mí también. O sea, miren, es una postura y al hablarles de esto voy a hacer un pequeño paréntesis, estoy recordando tanto la primera etapa de yo estar conociendo el espiritismo y era con ese gas, con esa emoción. Y me decían, y esto hace bien, y esto sí se conoce y sí se lee, y empecé por todos lados a encontrar información que en la época, miren, yo les estoy hablando de unos 22, 24 años atrás, acá en Bolivia, no teníamos absolutamente nada de información con relación al tema. Entonces era mucho más complicado poder entender, poder estudiar, poder acoger toda esa información y poderla digerir, porque imagínense, en un país que es denominado como un tercermundista, muy poca tecnología, poquísimos libros que nos llegaban en la época también, entonces era complicado. Y aparte, ¿no? Un país que está centrado en el catolicismo, para comenzar. Yo provengo de familia católica y empezar en este ritmo del espiritismo, de un lenguaje completamente diferente al que nos habíamos criado, fue pues muy complejo poder hacer entender esta efervescencia que yo sentía en la época. Pero una vez que gradualmente uno va creciendo, espiritual, emocionalmente, hasta físicamente, va acomodando términos, conceptos, la situación, esa efervescencia va bajando un poquito más, permite poder ver la situación de los otros, ¿no? Y ahí entramos en una, vamos a decir así, en una fase como de reorganización. Y decimos, a ver un ratito, yo estoy obligando a que los otros me escuchen, a que los otros sepan, a que los otros entiendan, a que los otros hagan lo que yo estoy haciendo, porque a mí me hace bien.
pero en esa fase no conocemos todavía qué es lo que le hace bien al otro, pero sí todavía existe aquel ímpetu de llevar ¿cómo podríamos decir? Esta buena nueva, ahí está, esta buena nueva a todo aquel que nos vaya a escuchar. Sin embargo, pasa el tiempo, pasan las experiencias, a veces buenas, muy buenas, y otras no tan buenas, porque vamos a entender que entrar en un ritmo de estudio de la doctrina espírita no le es fácil a ningún ser humano. ¿Por qué? Porque conlleva, ya en esta fase, ahora sí vamos a hablar de esto, de responsabilidades. A un inicio, en las dos primeras fases, era esa cuestión de, wow, lo nuevo, lo efervescente, lo bonito, lo que puedo conocer, lo que puedo hacer con esto, ¿no? Y la segunda fase es de reflexión, de, a ver, un ratito, la voy a parar, tengo que direccionar lo que estoy haciendo, dosificar lo que estoy haciendo. Y la tercera fase es entrar en conciencia. ¿Qué es esto? Empezar a responsabilizarnos de todo el estudio y el conocimiento que nosotros tenemos. Porque aquí voy a nombrar algo que Kardec decía, ¿no? A un buen espírita se le conoce por, Flavio, termina. Flavio. Hablar, o bom espírita, pelos esforços que empreende. Por su transformación, exacto, por su trabajo, por el esfuerzo. Exacto, y por su transformación, básicamente. Entonces, la doctrina espírita no es una temática mágica. No es de que yo me voy a leer el título y voy a conocer todo lo que es el espiritismo, porque, ojo, aquí tendríamos que aclarar algo. Si bien este es un encuentro de una entrevista muy tranquila, muy resumida de lo que es el espiritismo, cabe aclarar que el espiritismo es una ciencia y por ende es algo que se debe estudiar, que se debe analizar, que se debe digerir, que se debe desmenuzar para poder ser entendido. Pero no solamente nos sirve la parte intelectual, porque esto podría hacerlo cualquier estudioso y para eso no necesitamos ser genios. Pero para yo denominarme espírita, se requiere la vivencia de todo esto que yo estoy desmenuzando. Y es un trabajo bastante arduo. Y a veces, voy a decir, hasta un tanto ingrato. ¿En qué sentido? Y digo ingrato porque lo voy a explicar. Conocer el espiritismo nos da una luz completamente diferente de nuestras vidas. ¿Y por qué digo ingrato? Porque todavía no hemos comprendido la finalidad del espiritismo como tal. Y claro, como estamos todavía inmersos en los pensamientos materialistas, en la vivencia materialista, oye, qué ingrato es que ahora mis amigos no me inviten a las fiestas, qué ingrato es que ahora yo no esté disfrutando de lo que antes normalmente disfrutaba, y qué ingrato es que los que estaban en la fiesta conmigo hoy ya no me hablan. Entonces miren cómo hay ese cambio, esa transformación. Y cuando hay ese cambio, esa transformación, Jonah de Angelis nos habla muchísimo acerca de que nosotros en ese momento estamos entrando a lo que llamaría autoconocimiento. Yo era así, yo me estaba portando así. O sea, cuando iba a tal o cual lugar con tales o cuales personas, yo me veía igual. Miren, ¡oh! Es una entrada de conciencia con un balde de agua fría, ¿no? Y dices, ¡ah! Yo también era así. Y uno no, entre paréntesis o entre comillas, como que no lo sabía. ¿Por qué? El no saber es una postura muy cómoda. Como yo no sé,
no me responsabilizo. Como yo no sé, no tengo nada que cambiar. Como yo no sé, entonces no sé si habrá pues transformación o no, pero aquí está rico. Entonces, mire, en tanto, cuando uno entra a lo que es estudio del espiritismo como tal, como una base de aprendizaje, como la ciencia que es, ahí viene una transformación muy interesante para nosotros. Flavio, adelante, por favor. É a doutrina, é o ensino de autorresponsabilização. Nós não podemos esperar do outro, não. A gente vai realizando as nossas modificações sem nos violentar e alcançaremos, certamente, essa compreensão de a gente olhar para alguns comportamentos dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos amores. E daí a gente olha e daí a gente fica o balde de água fria que tu colocou. É bem isso, né? Mas é a doutrina que a responsabilidade é intransferível, é pessoal. É o que mais me fascina no espiritismo, porque ela não é mágica, não é mágico. Tu tem que ascender, mas no esforço próprio, que nem agora, neste momento, eu estou com o canal em espanhol, aos viernes, eu estou me esforçando para assimilar um pouco do psiquismo da cultura hispânica, que é para entender o quanto o espiritismo empreende nessas comunidades hispânicas de toda a América Latina e já realizou seu trabalho. Estava falando que há 20 anos não teria absolutamente nada. Hoje temos, né, muita informação e ainda não é o suficiente, certamente por isso que a gente está com essa janelinha que a gente está abrindo desse espaço em espanhol com esse objetivo, Maria, é de nos aproximar do povo, del pueblo, para que todos tenham a mesma oportunidade e não precisa cambiar de religião, de crença. Se é ateu, que não tem problema, se é católico, se é evangélico, é entender essa ciência. Porque o que a gente vê como dificuldade, Maria, desculpa me alongar na tua charla, é que nós, como espíritas, às vezes pensamos, reduzimos a proposta de Kardec a sermos mais um templo, mais uma religião, e não ser esses fundamentos que está apresentando solidamente, que é de mudança, sim, e mesmo eu vejo assim que às vezes a gente fala da reforma íntima, mas eu acho que a gente tem que cuidar para não criar uma oferta de um produto, né, de uma promessa, porque às vezes os atendimentos espirituais na casa espírita, eu sempre digo, às vezes a pessoa diz, faz 5, faz 6. Eu digo, isso é errado, porque quem diz faz 5, faz 6, faz 3, está criando uma expectativa que no final, de 6, de 5, de 4, vai ter alguma coisa mágica. E nem sempre é, porque a pessoa pode fazer 100 atendimentos, se ela não assimilou minimamente alguma coisa, vai continuar com o obsessor, vai continuar com o sofrimento. Então, obrigado por esse espaço, Maria, que tu está nos proporcionando essa lucidez, né? Eu acho muito importante essa parte lúcida de nós apagar o religiosismo exacerbado e nos aprofundar nesse entendimento filosófico, social, que precisamos, que é o que a humanidade precisa, né? Porque não adianta a gente dar pão, às vezes a gente dá pão, eu digo, olha, quando Deus fome chega, não há pão que seja suficiente se não houver discernimento a ser oferecido, ou pelo menos como uma proposta de se pensar. Passo para ti, não vou roubar tu espaço. Exacto, Flavio, sabes, y lo que tú manifiestas me hace recordar algunos términos que utilizamos dentro de lo que es el estudio del espiritismo, ¿no? Por ejemplo, el espiritismo es una ciencia, y no nos olvidemos, con consecuencias
religiosas. ¿Qué quiere decir lo religioso? Aquí vamos a abrir un paréntesis para poder entender dónde está nuestra responsabilidad. Es importante que nosotros podamos entender que, ay, mi amigo Gino, él es de Bolivia, qué lindo. Entonces, es así. Vamos a comprender que cuando nosotros tenemos un pensamiento mucho más amplio de lo que es la vida, de lo que es la existencia, de lo que yo estoy viniendo a hacer aquí. Y miren, no estoy hablando de vidas pasadas, de lo que hice, de lo que no hice, de lo que voy a hacer ahora. No, no, no. Sino entrar en conciencia de este momento hace que mi estudio sobre esta vida, sobre esta existencia, sea mucho más profundo. Esto me va a abrir puertas a poder generar un entendimiento mucho más amplio de algo muy, muy grande, mucho más superior a lo que normalmente yo estaba pensando. Entonces voy a entrar en un pensamiento, entre comillas le voy a poner, como un pensamiento como que divino. Rodolfo, querido, un abrazo bien fuerte. El pensamiento divino. Entonces, cuando entramos al pensamiento divino, estamos entrando a ese pensamiento magistral, amoroso, porque ahí voy a empezar a reflexionar y decir, si hablamos desde la filosofía, ¿quién me trajo acá? Papá y mamá, ok, pero ¿y cómo este cuerpo tan perfecto, con células, con todo, puede producir, puede ser co-creador? Entonces, miren, las preguntas como que van siendo más profundas y obviamente profundizan también el estudio. Por ende, si yo empiezo a investigar, empiezo a comprender mi forma de pensar, mi forma de actuar, mi forma de ser, va a ser completamente diferente a partir de ahí. Entonces, ¿qué pasa? En cada fase de conocimiento de la doctrina espírita como tal, como ciencia, como filosofía, con consecuencia religiosa, nos hace pensar de que hay un ser supremo, lógicamente, que ha tenido que hacer todo esto que yo estoy viendo, todo esto que yo estoy viviendo, por lo maravilloso que yo tengo. Miren, en el fondo de nuestra pantalla tenemos, no sé si es un mar, no sé si es un lago, eso no interesa, son ondas de agua, hay animales. ¿Quién los puso ahí? Si bien son imágenes, es un video, pero sale de alguna parte. Entonces, ¿qué hace el espiritismo? Indaga estas situaciones. Posiblemente a un inicio, cuando está todo efervescente, cosas muy superficiales. ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Qué hago? ¿Qué estoy haciendo acá? Na, 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 na. Pero cuando ya estoy en un segundo nivel, es ¿de dónde vengo? ¿Qué hago acá? ¿Para qué estoy acá? Y mi comprensión va siendo mucho más amplia. Y así sucesivamente. Y cuando entramos a la tercera fase, en la que estamos mucho más conscientes de quiénes somos, qué hacemos acá y tenemos un direccionamiento, un objetivo de vida, el espiritismo es contundente y nos dice, estamos aquí porque somos parte de la divinidad, somos parte de ese ser supremo, de esa energía magistral. Ahora sí puedo comprender que en esta existencia, en este momento, puedo solucionar cosas del pasado que me pueden estar obstruyendo ahora. Puedo analizar que otros vienen también del pasado con situaciones para poder resolver, para poder arreglar. Y eso hace que mi creencia en el espiritismo, que mi creencia en el autoconocimiento, que mi ser en esta transformación sea efectiva y eficiente. Y ya no para que los otros me vean, para que los otros cambien, para que los otros digan, para que los otros vivencien como yo. Se vuelve mucho más único e interno, ¿no? Entonces, la caminata que se hace hacia el Calvario, Jesús decía, lo hacemos solos.
¿no? Entonces, cuando digo calvario, no es que estamos aquí para sufrir, sino estamos aquí para transformarnos. ¿Y por qué pasar metafóricamente por el calvario? Porque eso nos va a aprender, eso nos va a enseñar mejor a que nosotros podamos pisar tierra firme, podamos conocer el terreno por donde vamos y muchas veces lo vamos a transitar solos, ¿no? Muchas veces vamos a transitar solos. La ascensión es individual. Flavio bien decía, es para uno mismo. Entonces, el espiritismo no vino para todo un pueblo, toda una comunidad, vino para poderse asentar en uno mismo, cómo lo entiendo, cómo aprendo, cómo estudio, cómo lo revelo, cómo lo practico, es de uno. ¿Puedo leerme 500,000 libros? Sí, puedo. De todo, de todo. Ahora, si de ese todo algo me sirve, practicaré. La doctrina espírita está en ese plan. Estudio, practico. Estudio, practico. ¿Qué hace esto? Empieza a generar una conciencia más limpia, donde ahí nace mi responsabilidad como ser humano. Me vuelvo más dócil, me vuelvo más humano, me vuelvo más disciplinado con lo que hago, con lo que digo, con lo que pienso, porque sé las consecuencias que eso puede atraer para mi propia existencia, para mi entorno. Entonces, miren qué hermoso poder hablar de la responsabilidad. Y ojo, la responsabilidad no solamente en el ámbito espiritual, no estoy hablando religioso, ojo, espiritual, es bastante importante y es marcante para el ser humano. Bien decía Flavio, no importa, o sea, puedes ser ateo, puedes tener otras religiones, eso es indistinto, porque la espiritualidad es la esencia de mi accionar, de mi comportamiento, de mi pensar, de mi vivir con relación a mi entorno. Entonces, miren qué importante había sido estar responsabilizado por mis actos, por mi comportamiento. Aquí deja de ser la casualidad para convertirse en causalidad, de lo que el espiritismo nos habla mucho. Entonces, aquí entramos a entender y poder estudiar de una manera más profunda la ley física de causa y efecto. Y aquí está todo vinculado con la responsabilidad. Entonces, miren cómo desde un inicio, y no necesitamos estar en la pancita de la mamá para darnos cuenta sobre nuestra existencia. Esto va a venir con la vivencia, con el entendimiento y con el caer en conciencia del autoconocimiento de uno mismo. Entonces, poder comprender mi responsabilidad como espírita es poder comprender mi responsabilidad como ser humano en este planeta. ¿Cierto? Flavio, ¿quieres decir algo? ¿Alguien nos ha mandado mensajes tal vez? Volto ao que eu já falei. A nossa charla é de responsabilidade, né? É uma invitação, né, para que todos se permitam estudar, analisar, experimentar, né, que é um fundamento do Espiritismo, que após as nossas observações, nós vamos observando mudanças, né, próprias na intimidade, questão da fé, da confiança, da relação com o divino, que advém, né, de uma forma natural, sem violência e sem aquilo que eu volto a frisar, o religiosismo, que é cego,
que precisa que alguém interceda, a gente nos auxiliamos, oramos, intercedemos, mas devemos buscar na fonte, né? Eu não sei você, Maria, mas frequentemente eu recebo a demonstração da ação da espiritualidade, da ancestralidade ao meu favor. E sem, né? Não estou no templo, às vezes estou em casa de amigos, às vezes estou em situações que eu digo, olha, só recebi hoje, né? Porque há essa ação. Então, a doutrina dos espíritos vai nos tirando aquelas vendas que a gente não precisa de um representante oficial para nos dizer, dobre a esquina, suba a escada, desça. Não, nós vamos existindo de fato, assumindo a nossa individualidade. E eu sou entusiasmado porque a doutrina dos espíritos, ela me trouxe e ainda continua me renovando a compreensão no cotidiano. E porque, na realidade, nós estávamos discutindo esse dia com um amigo, não é no fenômeno dentro de alguns espaços, mas o fenômeno acontece no dia a dia, porque normalmente o leigo pensa que os espíritos se manifestam em tal lugar e tal. Não, eles estão permanentemente conosco, influenciando e promovendo as melhores situações para nós avançarmos, né? Então, resumindo, eu sou suspeito, e provavelmente a Maria Renê também, porque nós entendemos o benefício, né? Eu acredito que a Maria Renê, no seu labor, né, operacional para a sobrevivência, a vida secular, encaminha muitos dos seus assistidos pela necessidade e sem o fazer de uma forma mística, no sentido do religiosismo, mas em si do que a ciência espírita nos faculta e que sem nenhuma peia, sem nenhum medo, a gente pode compartilhar. E, claro, no caso dos teus pacientes, eles decidirão, mas tu exerceu a tua responsabilidade como espírita em, olha, tem uma luz, né? Prossegue, María. Exacto. Bien lo dijiste, Flavio, ¿no? Es bien importante. Nosotros podemos dar los datos, podemos dar la bibliografía, podemos dar direcciones, podemos dar orientaciones, pero de quién depende de que eso funcione es a la persona que está recibiendo la orientación, ¿no? Lo que tú decías, puede ser que no hayan ya más cuadros donde digan doble a la izquierda, doble a la derecha, vaya recto, suba gradas, baja gradas, qué sé yo. Puede ser. Sin embargo, para quien ya conoce el camino, y de esto se trata desde mi punto de vista, ojo, esto es muy personal, esto es muy mío, el análisis del Calvario. El Calvario te dice, oye, hay piedras grandes, hay piedras más pequeñas, el camino está liso, el camino está empedrado, el camino está, o sea, un montón de señalética para quien va a recorrer nuevamente ese camino, ya se lo conoce y dice, no hay que ir por este lado porque por aquí está accidentado, mejor vayamos por este otro lado. ¿Por qué? Porque conoce el camino. Entonces, el espiritismo nos trae esa luz para responsabilizarnos desde dónde estoy viendo, desde dónde estoy sintiendo, desde dónde estoy conviviendo. Y desde ahí, cuando ya se vuelve un estudio mucho más profundo, y cuando hablamos de Jesús a la luz del espiritismo, hablamos de un Jesús completamente diferente. Hablamos de un Dios completamente diferente. Hablamos de una existencia completamente diferente. Ya no nos basamos solamente en las desgracias que nos han pasado, en los temores que estamos sintiendo, en lo que me hace el otro. Eso es importante, es muy importante para nuestra renovación, posiblemente de aceptación, de transformación, de paciencia, etc. Nos sirven como herramientas, sin duda alguna, pero cuando ya atravesamos todo eso y salimos a flote,
de las dificultades, es ahí donde nosotros vamos a poder comprender de una manera mucho más amplia la finalidad de lo que el espiritismo está haciendo en nuestras vidas. Entonces, miren cómo ese tema tan, entre comillas, como que simple, tiene una gran profundidad para poder analizar, trabajar, entender, estudiar y poder comprender cuál es la finalidad mía como persona y a la luz del espiritismo comprender a dónde me estoy direccionando, a dónde estoy yendo. Entonces, hasta aquí hablar de la responsabilidad, hablar de situaciones que nos hacen trabajar en lo cotidiano es muy importante e interesante también. Y no nos olvidemos que existen muchas historias, existen libros maravillosos donde podemos encontrar relatos vividos y reales de personas que han transitado por estos lugares, ¿no? Entonces, estos son grandes ejemplos que tenemos de convivencia, de vivencias, de relacionamientos, de afectividad y cómo la responsabilidad de asumirse en la vida es tan importante para la transformación de nuestra propia conciencia, de nuestra propia institución, no solamente orgánica, sino también espiritual, que esa es la base, ¿no? Que estamos acá para aprender y poder crecer más de lo que nosotros posiblemente estemos esperando, porque a veces desvalorizamos el trabajo que estamos realizando, desvalorizamos el, eh, el momento de ser pulidos. A veces vemos como que el dolor, ay, no, mejor que ni se acerque, quiero pasar rapidito por aquí, no quiero ni sentirlo, ¿no? Y la verdad es, yo pregunto, ¿a quién le gusta sentir dolor? ¿A quién le gusta sentirse frustrado? ¿A quién le gusta sentirse herido? ¿No? Obviamente a nadie. Sin embargo, estos son grandes maestros. Si nosotros aprendemos a acogerlos con responsabilidad, sabiendo que eso me está dañando, que eso me está impidiendo caminar, que eso me está bloqueando el camino y los objetivos por los que yo estoy siguiendo en esta vida, es importante buscar ayuda, porque eso también es responsabilizarse por la salud mental de uno mismo, pero también me puedo responsabilizar por mi salud espiritual. ¿Qué quiere decir? Empezar a coger todo aquello que me rodea con más sensatez, con más conciencia, para que eso no se forme el día de mañana como un callo tan duro que me impida caminar y yo desista al inicio de empezar una nueva trayectoria. Entonces, amigos, hasta aquí poder hablar de la responsabilidad y cómo nosotros podemos ver nuevamente a Jesús, a Dios, a la vida misma en el entorno de este conocimiento, nos cambia y nos da un giro de 360 grados la forma de pensar, la forma de vivir, la forma de actuar. Y obviamente nuestros objetivos y finalidades en esta existencia van a transformarse. Um, Flavio, tú me dirás, creo que ya estamos en hora, ya, ya habríamos finalizado nuestra plática de hoy. Tú me dirás. Por mi parte, creo que es hasta aquí poder reflexionar sobre este tema que es tan bonito. Flavio, ¿estás ahí? Oh, creo que nuestro amigo Flavio está fuera de escena. Hola.
Flavio. Muy bien, amigos. Creo que Flavio está desconectado. Vamos a tener un poquito de paciencia para ver si él se puede conectar y poder finalizar este encuentro tan lindo, acompañado de cada uno de ustedes. Estoy muy contenta por estar una noche más junto a este grupo tan bonito. Gracias por la invitación. Y para hacer un cierre en esto, desearles que esta noche sea una noche de auto reencuentro, de autorreflexión, de un verse a sí mismo con más amor, con más paciencia, con más eh, motivación, con más entusiasmo, que lo merecemos. Entonces, vamos a cerrar aquí nuestro encuentro. Agradezco infinitamente que ustedes estén participando junto con nosotros y les mando un fuerte abrazo, pensamientos de mucha paz, vibraciones de mucha tranquilidad, que puedan tener una tarde, una noche o tal vez en otros países una mañana bendecida. Un abrazo muy fuerte para cada uno de ustedes y estamos encontrándonos en otro momento. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Un abrazo muy fuerte. Ó, mãe, para minha neta querida, te amo e te desejo muitas felicidades. Beijo da Maria. Faz parte do show, os seus desafios. Amigo, ya hicimos un cierre. Sim, tranquilo, porque a internet oscila, né? Bastante. Já encerrou, fez a prece? No, me despedí solamente, te estábamos esperando. Tá, tranquilo, mas é que é assim, por isso que não é meu o centro espírita, é nosso, nuestro, né? Exacto. Então, deixa eu encerrar o canal, agradecemos, rogamos a paz para todos, né, que estiveram conosco, que tiveram essa paciência, mas uma coisa que eu aprendi, não somos a tecnologia, somos os operadores. Então, vamos nos aprendendo, né?